Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy Día del Padre y también de aquellas personas que cumplen el rol paterno, que no siempre tienen por qué ser varones, ¿no? Bueno, está el pastor Alan, ¿eh? No está acá al lado, pero bueno. Estamos juntando la Reforma y San Lucas, si hay alguien conectado, un experimento de día de frío. Comenzamos nuestra oración de la mañana, el tercer domingo después de Pentecostés, y vamos a seguir la liturgia. Espera un segundo. Ahí estamos. Comenzamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Señor Dios, perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas, mis fallas y muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora, y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien que quiera hacer la lectura? Cristina. Mateo 9:35 al 10:8. ¿Al 10:8? Ah, pensé que era 30. Mientras Jesús es eso, ahí empieza. Acá está. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. ¿Continúa esto? Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino.
Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Tercer domingo después de la celebración de Pentecostés. Los textos, ahora estamos otra vez en el recorrido según Mateo. Así que bueno, hemos ido y venido un poco en estos domingos, lo cual, bueno, sí, da una visión general. Lo que pasa que también tiene hace dificultad, complicación, que al cambiar de pluma de autor, la construcción de sentido, bueno, se mueve más allá de los límites y a veces, bueno, terminamos en complicaciones. Nuestro texto de hoy, que retoma el final del capítulo 9, que era donde estaba, no llegamos hasta ahí en la lectura el domingo pasado, pero bueno, el capítulo 9 con ese cierre, la mies es mucha, más los obreros pocos, rogada al Señor de la mies que envíe, no sé si es una cita a la Valera, que es la que aprendió de chiquito, qué sé yo, que envíe obreros a la mies, da como la apertura también a esta parte que aparecen los discípulos ahora como enviados, porque finalmente apóstol, la palabra, lo que significa apóstol, es enviado. Después, bueno, se convirtió medio como en un título, pero como muchas cosas simplemente son palabras que tienen que ver con necesidades y usos concretos, como muchas cosas, ¿no? Que después se van como convirtiendo en parte de estructuras y de modelos establecidos, pero que en el fondo son simplemente tareas, como aparece aquí. Ahora, lo que está mostrando el texto que hemos compartido hoy es que la comunidad de Jesús, por decirlo de alguna manera, que todavía uno no puede en estos textos, aunque son textos posteriores a la época de Jesús. Estamos leyendo un texto que posiblemente es posterior al año 70, antes del 100, por ahí más o menos debe ser. Depende de las cronologías que uno tome de los distintos comentaristas bíblicos, pero más o menos con Mateo eso uno puede ubicarlo ahí, después del año 70 y no más allá del 90 y por supuesto no cruzar el 100. Ya hay comunidad, ya hay lo que uno llamaría comunidades eclesiales, congregaciones, grupos, no importa el nombre que uno quiera dar, más allá que en la reflexión de la fe, y ahí, bueno, uno puede encontrar diferencias entre los autores. Hay una generalidad que coloca el comienzo de la iglesia en ese relato de Lucas, en el libro de los Hechos, que es el segundo tomo finalmente del Evangelio según San Lucas, el segundo libro, el segundo tomo, como quieran llamarlo, es el libro de los Hechos. Y bueno, ese relato del Espíritu que llega, lenguas de fuego, viento y todas estas cosas, bueno, la tradición muchas veces coloca ahí el inicio del tiempo de la iglesia. En Lutero van a encontrar otra cosa. Lutero dice que la iglesia comienza en el libro del Génesis, cuando el Espíritu de Dios está sobre las aguas tumultuosas, antes de la conformación del mundo creado, tal como es el primer relato ahí en el Génesis, en el capítulo 1. Lo cual es muy interesante, porque de alguna manera vincula con elementos de este texto donde el tema del reinado de Dios, hoy en día por ahí reinados, nuestro pensamiento nos lleva a siempre modelos de gobiernos un poco pasados de moda, pero el concepto de época que se ha sostenido de reinado de Dios es un reinado de lo que podríamos llamar casi de contracultura o contrainstitución. O sea, ¿por qué aparece el tema del reinado de Dios? Aparece en oposición, aparece como contrapartida a otras formas de reinados. Entonces uno eso puede traerlo hoy en día y decir, bueno, este concepto de reinado de Dios, por más que use palabras que a lo mejor son de otras épocas, tienen que ver con una forma de oposición a formas de construcciones humanas, donde, y aquí el mismo texto nos va apuntando un poco a esto, donde
falta uno de los elementos que van a ir apareciendo. Especialmente aparece aquí el tema de la salud, ¿no? Las curaciones. Tengamos en cuenta que en la prédica de Jesús aparece, casi que uno puede resumirlo y decir, bueno, que esta imagen de contrarreino a los reinos, entre comillas, de nuestro mundo, o los modelos, para actualizar el lenguaje, está centrado en las necesidades de las personas. Y este es el gran punto de diferencia con otro tipo de estructuras. Es decir, uno podría decir, tratando de traerlo más a nuestros días, bueno, la economía, la política, tiene que estar en función del bienestar de la gente. Es muy simple el planteo, pero muy profundo al mismo tiempo. O sea, ¿qué es lo que Jesús va a ir trayendo en este recorrido de este año que nuestro texto de hoy lo va abriendo? Es decir, acá aparece el tema de la curación y no hay que caer en la trampa de llevar esto al plano de lo mágico, porque ese es a veces el riesgo, y las iglesias somos especialistas en romper los textos bíblicos, ¿no? Es decir, meterle nuestro propio pensamiento por sobre lo que el texto construye. Es decir, la cosecha abundante, muchas veces las comunidades dicen, bueno, miran a las personas como elementos a cosechar. Dice, hay que llenar la iglesia de gente, salen a cosechar gente. No es donde va el texto. ¿Cuál es la cosecha abundante? Porque, claro, dice, no, se refiere a la gente. El texto dice lo que dice. Sí. Él a la iglesia, era la gente, no la gente a la iglesia, digamos. Bueno, va la gente acá va la gente, ¿sí? O cuando los 70 o los 72, que van de a dos. Ahora, cuando uno lee el texto, la cosecha abundante, nosotros le ponemos una carga de sentido que no tiene. ¿Qué quiere decir que la cosecha es abundante? Y que hay mucha comida. Hay para todos comida, pero ¿cómo se hace que esto llegue a todas y a todos? Es decir, no es una forma, digamos, de decir hay que salir a buscar adeptos. No es lo que Jesús está haciendo, sino llevando algo, no sacando algo. Por eso lo que se hace es gratuito, no es negocio la predicación del Evangelio. Por eso va a aparecer esto después. Entonces, en la línea que vamos a tener, porque esto es la entrada a nuestro texto de hoy que nos va a dar un caminito para lo que va quedando del año litúrgico, vamos a encontrar estos temas en Jesús que tienen que ver con necesidades de las personas. Y entonces, poder ir vislumbrando a través de estos textos, que claro, son de tradición mateana. Una cosa es si leemos Marcos, otra cosa es si leemos Mateo, otra cosa es si leemos Lucas, y bueno, Juan, una cosa bastante diferente. Pero de este grupo, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo tiene su mirada. Una de las cosas que aparece también es que esta tarea, y ahora ya uno trae esto más a la lectura de la fe a través del tiempo, donde la lectura de la fe nos lleva a sostener tradicionalmente con los credos y todo de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero ser humano, las dos cosas, lo cual es un elemento importantísimo en toda fe cristiana. Dios asume la realidad humana, asume la carne. Entonces lo que le pasa a la gente todos los días en su vida, en su carne, en su cuerpo, es importante. Hubo movimientos en la iglesia primitiva y todo que trataron de espiritualizar la fe. Es decir, desprender y negar, tenían sus construcciones filosóficas y todo, pero negar que Dios había asumido absolutamente la carne. Por supuesto, esto como todo, porque todos tenemos nuestros modelos de pensamiento, pero bueno, tenían su modelo, uno puede decir más o menos prejuicioso, como quieran llamarlo, pero bueno, esto de que la carne era mala. Entonces había un desprecio. Pero claro, el problema de esto es que cuando hay un desprecio hacia la carne, también hay un desprecio
a las necesidades concretas de la gente. Bueno, si come o no come no es mi problema. Si pasa frío o no pasa frío no es mi problema. Si está enfermo o sano, si puede acceder o no al hospital, no es mi problema. Y uno puede seguir en la lista. Y muchas veces en la historia de la fe de la Iglesia, estas espiritualizaciones llevan a comunidades que finalmente el desprecio a esto deja abierta la puerta al aprecio de la economía propia. Es decir, ¿por qué se desprecia esto finalmente? ¿Cuál es la trampa? Porque en estas cosas hay trampas. Necesita vivir. Entonces, si uno espiritualiza, lo que hace es cerrar los ojos al dolor ajeno, cosa que Dios no hace. Este texto es un texto donde claramente el tema de la salud aparece. Jesús tiene 3 ejes ahí que uno puede encontrar en el texto bíblico, ¿no? El tema, la curación es el tema de la salud, el bienestar del cuerpo, integral y todo lo que uno pueda pensar, pero es esto. Otro elemento de la predicación de Jesús tiene que ver con la comida. No es casual que los 4 evangelistas tienen la multiplicación de los panes y los peces, con sus variantes y todo, 2 veces en la tradición sinóptica, Mateo, Marcos, Lucas, que tiene su intencionalidad, Juan con la suya. Entonces uno ve que tenemos salud, que hoy aparece, y que aparece que es algo que no queda en una tarea única y directa de Dios, sino que es Dios presente en una comunidad que la realiza y aparecen estos nombres, que no se limita a esto, son enviados ahora a esta tarea. No mandonear, porque eso no aparece, porque a veces el apostolado después se convierte en el mandonear a los demás, ¿no? Es decir, acá la tarea del apostolado es ir a hacer esto, llevar una buena noticia de que ese reino que se opone a tantos otros está presente, y el tema de la salud que aparece en este texto. Después vamos a encontrar que en el recorrido, ya al comienzo tenemos también una pista, Jesús enseñando. Uno puede decir, bueno, claro, hay 3 liñitas ahí que uno puede, junto con algunas menores, pero educación, salud, claro. Es decir, educación, salud y alimento. Son 3 ejes de la prédica de Jesús. La prédica entendida no solo con palabras, sino como algo integral. O sea, por eso a veces a uno, para poder marcarlo, se dice, bueno, que no son solo palabras, sino también es lo que se hace, la praxis histórica de Jesús es fundamental en esto. Entonces acá encontramos un texto donde aparece el envío, apostolado, entendiendo apostolado como envío, que es lo que la palabra significa, envío para generar ese bienestar para otros y para otras. No es casual que aparece, a ver hasta dónde llega el texto, a las ovejas, bueno, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Este modelo que aparece aquí es de pronto el modelo de reino que se opone a todo aquello donde las necesidades de las personas, el bienestar básico del ser humano, está fuera. O sea, ¿qué hace Jesús? Y entonces para la comunidad de fe más tradicional, los credos, decimos Dios mismo actúa, y que va mucho en esa línea de Lutero, y que lo van a encontrar también en Calvino, más elaborado de otra manera, porque claro, Calvino es un poco posterior y hay una sociedad que está cambiando y ya hace otras lecturas. Lutero es un medieval ahí que no ve por ahí cambios en el modelo institucional, pero sí va a ver que en esa división que hace entre ley y evangelio, que todo lo que está en función de este bienestar. Lutero lo va a llevar al campo de la vocación.
Iba a decir que el Estado, el príncipe, la vocación que Dios le da es justamente asegurarse de que el alimento llegue a todos y a todas en el momento que lo necesitan, no cuando no lo necesitan, sino cuando lo necesitan. O sea, cuando hay hambre, el príncipe, en la época, el Estado, así como la familia, en el modelo de familia que tiene Lutero es muy distinta a la de hoy en día, porque cuando uno empieza a mirar un poco, familia es toda esa unidad donde todos eran parte, desde lo consanguíneo hasta los criados, todo es parte de esa familia, donde la función, y ahí lo usa en plural en el Catecismo dice, de los padres, dice, del padre y la madre, dice Lutero, eso está en el texto antiguo, es justamente asegurar el bienestar. Cosa interesante, porque el Estado, la familia, eso aparecen como asegurar el bienestar. Eso es reinado de Dios en oposición a otros modelos donde el bienestar es solo para algunos y algunas, y no en esta idea de recorrer todos los lugares y con este pequeño modelito de Jesús que estamos leyendo hoy en el Evangelio, sí, según San Mateo. Bueno, distinto, bueno, habas se cuecen en todos lados. Claro, habas se cuecen en todos lados. Uno empieza a escarbar y bueno, y a veces las traemos muy cerca las habas. Pero el texto nos llama a realmente lo que si siguiésemos leyendo aparece el tema también junto con la necesidad, excedemos nuestro texto de hoy, aparece el tema de la conversión, no como un tema religioso, si seguimos leyendo, sino que la conversión aparece sobre un cambio de mentalidad para que esto sea parte de nuestra vida, porque lo que, si siguiésemos leyendo, vamos a encontrarnos que no todos los lugares reciben esto. Y no estamos hablando de altas jerarquías ni nada. También nos pasa entre las personas comunes donde de pronto, bueno, si el bienestar es para mí, bienvenido sea y quiero más, pero si esto significa bienestar para aquellos y aquellas, especialmente los que no me caen bien, ya no me gusta tanto, ¿no? Es muy humano esto. Por eso, si el texto lo hubiésemos seguido leyendo, nos hubiera llevado por ese lado. Hoy llegamos hasta aquí, con algunas pinceladas de miradas para este tiempo después de Pentecostés que se está abriendo, de cómo Dios está presente en el mundo creado, su mundo creado, donde nosotras somos parte. Que así sea. Amén. Hace tiempo tu presencia se revela entre nosotros. Hay huellas en nuestra vida de aquellos que te siguieron. Son tus señales, tal como ayer, pero hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Queremos que nos enseñes a aceptar tu ofrecimiento de ser luz en nuestro mundo para que alumbre tu reino de vida nueva. Tal como ayer, ven hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Presos de sombras de muerte, quedamos paralizados. Odios, rencores, violencia nos tienen acorralados. Tú nos liberas, tal como ayer, ven hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Hoy es el tiempo preciso,
estamos alegres contigo, no quedamos atrapados, lucharemos por la vida en esta tierra. Tal como ayer, ven hoy también, revélate y habita entre nosotros otra vez.